Existe una temperatura tan extrema que ningún lugar natural conocido en el sistema solar puede alcanzarla. Una temperatura tan baja que incluso el espacio profundo resulta cálido en comparación. Esa temperatura es de menos 273,15 grados Celsius. Los científicos la conocen como el cero absoluto y representa el límite más frío permitido por las leyes de la física. Pero aquí aparece el primer dato sorprendente. Nadie ha logrado alcanzarlo. Ni la NASA, ni el CERN, ni los laboratorios más avanzados del planeta. Podemos acercarnos muchísimo. Podemos llegar a millonésimas, milmillonésimas e incluso billonésimas de grado por encima de él. Pero jamás hemos conseguido tocarlo exactamente. ¿Por qué? Porque el cero absoluto no es simplemente una temperatura extremadamente baja. Es una frontera fundamental del universo. Para entenderlo, debemos responder primero una pregunta sencilla. ¿Qué es realmente la temperatura? La mayoría de las personas piensa que el calor y el frío son propiedades misteriosas de los objetos. Pero en realidad la temperatura mide algo muy concreto. Mide el movimiento de los átomos. Todo lo que existe está formado por partículas. Y esas partículas nunca permanecen completamente quietas. Vibran, giran, chocan unas con otras. Cuanto más rápido se mueven, más caliente está la materia. Cuanto más lento se mueven, más fría está. Cuando hervimos agua a 100 grados Celsius, las moléculas se mueven rápidamente. Cuando el agua se congela a 0 grados, su movimiento disminuye. Y cuando descendemos hasta menos 100 o menos 200 grados, los átomos continúan ralentizándose. Pero nunca se detienen por completo, al menos no según las leyes actuales de la física. En 1848, el físico británico William Thomson, más conocido como Lord Kelvin, propuso una escala de temperatura completamente nueva. En ella el punto más bajo posible sería 0 Kelvin. Ese valor corresponde exactamente a menos 273,15 grados Celsius. Desde entonces, ese límite ha fascinado a generaciones de científicos. Para ponerlo en perspectiva, observemos algunas temperaturas conocidas. La temperatura promedio de la Tierra es de aproximadamente 15 grados Celsius. Un congelador doméstico suele alcanzar menos 18 grados. La temperatura más baja registrada en la Antártida fue cercana a menos 90 grados Celsius. La superficie de Plutón ronda los menos 230 grados. Y las regiones más frías del espacio interestelar pueden acercarse a los menos 270 grados. Aún así, ninguna de ellas alcanza el cero absoluto. Siempre queda algo de energía. Siempre permanece un pequeño movimiento. Durante décadas, los científicos intentaron acercarse cada vez más a ese límite. Y cuanto más se acercaban, más extraña se volvía la realidad. En 1911, ocurrió uno de los primeros descubrimientos sorprendentes. El físico neerlandés Heike Kamerlingh Onnes enfrió mercurio hasta apenas 4 grados Kelvin. Lo que observó parecía imposible. La resistencia eléctrica desapareció completamente. La corriente podía circular sin perder energía. Había descubierto la superconductividad. Un fenómeno que hoy sigue siendo uno de los más fascinantes de la física moderna. Imagina una línea eléctrica capaz de transportar energía durante miles de kilómetros sin ninguna pérdida. Imagina trenes flotando sobre rieles magnéticos sin fricción. Todo ello es posible gracias a la superconductividad. Y solo aparece cerca del cero absoluto. Pero aquello era apenas el comienzo. En los años siguientes apareció otro fenómeno aún más extraño: la superfluidez. Cuando ciertos líquidos son enfriados hasta temperaturas extremas, dejan de comportarse como líquidos normales. Pueden fluir sin viscosidad, sin resistencia, sin perder energía. Es como si las leyes habituales de los fluidos desaparecieran. Los científicos comenzaron a comprender que cerca del cero absoluto, la materia deja de comportarse de manera cotidiana. Las reglas normales son reemplazadas por las leyes de la mecánica cuántica. Y ahí es donde la historia se vuelve realmente extraña. Según la física clásica, si seguimos enfriando un objeto indefinidamente,
Eventualmente sus partículas deberían detenerse. Pero la mecánica cuántica dice algo diferente. Existe una pequeña cantidad de energía que nunca puede eliminarse. Se conoce como energía de punto cero. Incluso en el estado más frío posible, los átomos continúan experimentando diminutas fluctuaciones cuánticas. Es como si el universo se negara a quedarse completamente inmóvil. La razón está relacionada con uno de los principios más importantes de toda la física, el principio de incertidumbre de Werner Heisenberg. Formulado en 1927, este principio establece que no podemos conocer simultáneamente con precisión absoluta la posición y la velocidad de una partícula. Si una partícula estuviera completamente quieta, conoceríamos perfectamente ambas cosas. Y eso violaría una de las reglas fundamentales de la naturaleza. Por eso incluso el vacío del espacio contiene actividad cuántica. Incluso la nada absoluta está llena de fluctuaciones. Y eso significa que alcanzar el reposo total podría ser imposible. A finales del siglo XX, los científicos consiguieron acercarse más que nunca al cero absoluto. En 1995, Eric Cornell y Carl Wieman lograron enfriar átomos de rubidio hasta apenas unas millonésimas de grado por encima del límite. Lo que observaron fue extraordinario. Los átomos comenzaron a comportarse como una sola entidad colectiva. Miles de partículas actuaban como si fueran una única onda gigante. Habían creado el primer condensado de Bose-Einstein, un estado de la materia predicho 70 años antes por Albert Einstein y el físico indio Satyendranath Bose. Muchos científicos consideran al condensado de Bose-Einstein como un quinto estado de la materia, diferente de sólidos, líquidos, gases y plasmas. Es uno de los ejemplos más impresionantes de cómo la realidad cambia cuando nos acercamos al cero absoluto. Y los récords continuaron cayendo. En laboratorios modernos se han alcanzado temperaturas de apenas unas pocas billonésimas de grado por encima del cero absoluto. Son temperaturas tan bajas que resultan difíciles de imaginar. Más frías que cualquier lugar natural conocido en el universo. Más frías que las nebulosas. Más frías que el espacio profundo. Más frías que cualquier planeta, luna o cometa. Sin embargo, cuanto más nos acercamos al límite, más difícil se vuelve avanzar. Cada fracción de energía restante cuesta enormes esfuerzos tecnológicos. Es como intentar vaciar completamente un océano utilizando una cuchara. Siempre queda algo. Siempre permanece una pequeña cantidad de energía. Y eso nos lleva a una pregunta fascinante. ¿Qué ocurriría si algún día alcanzáramos exactamente el cero absoluto? Según nuestros conocimientos actuales, muchos procesos físicos dejarían de funcionar. Las reacciones químicas prácticamente se detendrían. Los movimientos térmicos desaparecerían. La materia entraría en estados extremadamente extraños. Pero incluso entonces la mecánica cuántica seguiría presente. Las fluctuaciones cuánticas continuarían existiendo. Por eso algunos físicos creen que el cero absoluto representa una frontera imposible. No porque carezcamos de tecnología, sino porque la propia naturaleza parece prohibirlo. Y existe otro aspecto aún más sorprendente. El universo entero se está enfriando. Hace 13.800 millones de años ocurrió el Big Bang. En aquellos primeros instantes, las temperaturas superaban los millones de grados. Hoy el universo es mucho más frío. La radiación cósmica de fondo, el eco térmico del Big Bang, posee una temperatura de apenas 2,725 Kelvin, es decir, 2 grados y 3/4 por encima del cero absoluto. A medida que las galaxias continúan alejándose unas de otras, el universo seguirá enfriándose lentamente. Dentro de billones y billones de años, muchas estrellas habrán desaparecido. Las galaxias estarán mucho más separadas. La energía disponible será cada vez menor. Los cosmólogos llaman a este escenario la muerte térmica del universo. Un futuro donde el cosmos será oscuro, frío y silencioso. Un universo que jamás alcanzará exactamente el cero absoluto, pero que se acercará lentamente a él durante tiempos inimaginables. Y quizás esa sea la enseñanza más profunda de esta historia.
El cero absoluto no es solo el lugar más frío imaginable. Es una frontera entre dos mundos. El mundo cotidiano que conocemos y el extraño reino cuántico donde la materia desafía nuestra intuición. Un lugar donde aparecen superconductores, superfluidos y estados exóticos de la materia. Un lugar donde la realidad se vuelve más misteriosa cuanto más intentamos comprenderla. Y aunque jamás lo hayamos alcanzado, el simple intento de acercarnos a él nos ha permitido descubrir algunas de las leyes más extraordinarias del universo. Porque a veces, los mayores secretos de la naturaleza no se encuentran en las estrellas más lejanas, sino en los lugares más fríos que podamos imaginar. Si te gustó este video, dale like. Suscríbete y compártelo en las redes sociales. Un abrazo cósmico a todos.